Bueno, el día de hoy vamos a resolver la siguiente integral, que es la integral de la tangente cuadrada de x diferencial de x. Entonces, la pregunta de cómo vamos a resolver la siguiente integral se va a responder mediante una identidad pitagórica. ¿Por qué? Bueno, pues tú sabes que no podemos integrar directamente esta función trigonométrica. De hecho, si nos vamos a un formulario, aquí no existe esa integral. Solo existe la de la cosecante cuadrada, la secante cuadrada y ya está. Entonces, para poder llegar a integrar esta función trigonométrica elevada al cuadrado, lo que tenemos que hacer es sustituirla. Bueno, aquí tenemos que la integral de la tangente al cuadrado de x diferencial de x será igual a 3 puntitos de seguimiento, para no tener que escribir toda la función de nuevo. Bueno, toda la integral. Entonces, como tú ya bien sabes, nosotros, para poder sustituir esta función trigonométrica con una identidad pitagórica, lo que necesitamos saber es que, bueno, estas dos funciones trigonométricas y esta única. Para que tú puedas integrar esta función trigonométrica, lo único que necesitas saber es esta identidad pitagórica. Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Sea alfa un ángulo, hablando de geometría y trigonometría, o un argumento, hablando de una expresión algebraica. Entonces, para nosotros poder llegar a la deducción de cómo poder llegar a la tangente cuadrada de un argumento, lo que tú tienes que saber es que en una ecuación, lo que tú hagas de un lado va a repercutir en el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues de esta simple identidad pitagórica, que es la única que te necesitas saber, que es que el seno cuadrado de un ángulo, de un argumento, más el coseno cuadrado de un ángulo o un argumento va a ser igual a 1. Es todo. Es todo lo que tú necesitas saber. Entonces, ¿cómo es que yo, mediante esta identidad pitagórica, puedo llegar a esto? Bueno, pues yo sé que la tangente de un ángulo alfa será igual al seno del mismo ángulo entre el coseno del mismo ángulo. Pero, ¿cómo es que yo puedo convertir esta expresión a otra que solo quede en términos de tangente? Pues como lo que te acabo de explicar, que en una ecuación lo que haces de un lado repercute en el otro, para que se cumpla una igualdad, lo que podemos hacer es convertir este seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa igual a 1 en una tangente cuadrada. Y tú vas a decir, ¿cómo? Pues a este seno cuadrado, ¿qué le hace falta para hacer una tangente? Estar dividido entre un coseno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a modificar nuestra identidad pitagórica. ¿Cómo? Bueno, lo que vamos a hacer es dividir a ambos miembros de la igualdad, el lado izquierdo y el derecho, entre 1, bueno, los vamos a dividir entre el coseno cuadrado del ángulo. En este caso, lo que vamos a dejar expresado es que se va a multiplicar. Entonces, tendríamos 1 entre el coseno cuadrado de nuestro argumento alfa, que multiplica, que es igual a eso. Aquí lo voy a dejar expresado con el paréntesis ya está indicado. Entonces lo que yo voy a hacer es nada más copiarlo. Hoy. Bueno, la idea es que, perdón, es que soy apenas nuevo
manejando esta pizarra virtual. Entonces mejor lo dejo indicado ya, ¿no? Como si lo hubiéramos dividido todo entre el coseno cuadrado. Ajá. Entonces me va a quedar el seno cuadrado de el ángulo entre el coseno cuadrado del ángulo. Ajá. Más el coseno cuadrado del ángulo entre el coseno cuadrado del ángulo igual a 1 entre el coseno cuadrado del ángulo alfa. Entonces, de esto, dividiendo, como nos había comentado la profesora, entre el coseno ambos miembros de la igualdad, ¿ya viste lo que tenemos acá? Seno entre coseno igual a la tangente. Coseno entre coseno se simplifica y me da la unidad, 1. Y 1 entre coseno me da la secante. Entonces, nosotros manejando esto, llegamos a que seno entre coseno, pues me da la tangente. La tangente al cuadrado de mi ángulo alfa, y más coseno entre coseno al cuadrado me da 1, igual a 1 entre coseno al cuadrado me da secante cuadrada. Recuerda que la identidad trigonométrica se conserva solo su exponente. Ajá, al trabajarlo. Entonces me da la secante cuadrada del ángulo alfa. Ajá. Y entonces aquí ya la tenemos más clara. ¿Ya te diste cuenta? Ya la tenemos más clara. Aquí ya está la tangente cuadrada. Recordando que alfa puede ser x más 2, cualquier argumento. 5x, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nos va a quedar la tangente cuadrada de alfa más 1 igual a la secante cuadrada de alfa. Lo que vamos a hacer es despejar la tangente cuadrada de alfa. Bueno, pues para despejar la tangente cuadrada de alfa, no va a ser complicado, dado que solo hay que despejarla de 1. Entonces la tangente cuadrada de alfa será igual a la secante cuadrada, la secante cuadrada, aquí está, secante cuadrada, ahí, la secante cuadrada de nuestro ángulo alfa, y ese 1 que estaba sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. O se resta de ambos lados, si es que lo quieres en un lenguaje más formal. Y entonces tenemos que la tangente cuadrada de nuestro ángulo alfa será igual a la secante cuadrada de alfa menos 1, partiendo de esta identidad trigonométrica y sabiendo que estas identidades trigonométricas son recíprocas a estas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya más fácil. Pues en nuestro integral lo que vamos a hacer
es si nosotros ya sabemos que la tangente cuadrada de alfa es igual a la secante cuadrada de alfa menos 1, pues simplemente lo vamos a escribir. Ajá. Dejé indicado aquí los 3 puntitos para que no se nos haga un chorote, para no tener que volver a escribir toda la integral de nuevo. Entonces vamos a tener la integral de la tangente cuadrada de alfa. Pero ya sabemos que la tangente al cuadrado es la secante al cuadrado, ajá, de nuestro argumento, que en este caso es x menos 1. Ajá, y cerramos paréntesis, diferencial de x. Entonces vamos a tener que esta expresión de aquí, esta expresión, la podemos separar en una resta de integrales. Podemos decir que la integral de la secante cuadrada de x menos la integral de 1 diferencial de x, o la integral solo de diferencial de x, la podemos expresar de esa manera. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, mediante las identidades, bueno, mediante las operaciones que podemos realizar con las integrales, pues podemos expresarla de otra forma. Bien sea de esta manera. Entonces nos va a quedar que por propiedades de las integrales tendremos la secante al cuadrado de x por su diferencial menos, podemos sacar el signo, menos la integral de 1 por el diferencial de x. O en algunos casos solo lo dejan como diferencial de x. Pero en este caso, para que no nos confundamos, dejaremos 1 diferencial de x. Entonces, lo que ya podemos hacer es integrar directamente, recordando que la integral de la secante cuadrada de u es igual, bueno, diferencial de u es igual a la tangente de u más la constante de integración. Entonces, para integrar nosotros simplemente el diferencial de x, bueno, esta fórmula sobra, pero recordando otra que nos dice que la integral de una constante k con respecto al diferencial, en este caso diferencial de u, será igual a u más c. O sea que para que tú puedas llegar a la constante de una integral, a la integral de una constante como 1, será igual a la variable o a la variable del diferencial con el que estés trabajando. Porque si tú lo derivas, llegas a lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, siendo que k es una constante, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, el número que tú quieras, lo podemos integrar. Entonces, siguiendo con la integral, decimos que la integral de la tangente al cuadrado de x diferencial de x va a ser igual a la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Y como ya vimos, es igual, esa integral es igual a la tangente de u, bueno, la tangente del argumento más la constante de integración. Pero en este caso no la vamos a dejar indicada la constante, porque siempre se pone al final de que acabas de integrar o de que acabas de hacer tu proceso de integración, ¿no? Entonces, vamos a poner que es la tangente de nuestro argumento, en este caso es x, por lo que nos va a quedar x, menos la integral de una constante, la que sea, va a ser igual a la variable. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con x, aquí está claro, el diferencial es x, pues lo que tenemos que hacer es integrar a 1, y la integral de 1, pues, con respecto a x va a ser x. Todo eso más c. Y ese es nuestro resultado de esta integral. Ahora bien, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos derivar solo esta expresión, por ejemplo, la derivada de x, supongamos que tuviéramos una función
una función... creo que aquí no está. Bueno, supongamos que tuviéramos una función f de x igual a x. Entonces nosotros para derivar con respecto a x, lo que tendríamos que hacer es dejar indicado lo siguiente. Tendríamos de, como bien se suele decir, f de x es igual a y, por lo que, o es una manera de expresarlo. Entonces tenemos d de y entre d de x, la derivada de la función con respecto a x será igual a la derivada de x. Si te acuerdas, la manera de derivar es la siguiente. Bueno, la fórmula de derivación es la siguiente. Supongamos que tuviéramos una expresión u a la n. Bueno, la derivada de... Espérame. Ok, la derivada de esa función con respecto a u, de u a la n, será igual a u, bueno, será igual a n por u a la n menos 1. ¿Te acuerdas de esa derivada? La de todos, la de siempre. Entonces, si tú derivas x, que te va a quedar 1 por x a la 1 menos 1, ¿no? A la 1 menos 1. Y eso te queda como 1 por x a la 0. Y x a la 0 es 1. Entonces te queda 1 por 1, 1. Entonces la derivada de x es 1. Y si eres observadora, te darás cuenta de que la derivada de x es 1. Y la integral de 1 es x. Es por eso que la integral de cualquier constante y la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. O bueno, en este caso elevada a cualquier número, ¿no? Es igual a esto. En este caso, por eso se dice que la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. ¿Por qué? Por todo el proceso que acabamos de desarrollar acá. Y es todo. Este es el resultado como tal de la integral. Vamos con la que sigue. Pero en general es eso. Es por qué la integral de 1 es x. Pues porque si tú integras una constante, pues te va a dar la variable con respecto al diferencial. Y si tú derivas lo que te dio, te va a dar lo mismo que integraste. Por eso dicen que la derivada y la integral son operaciones contrarias. Pero bueno, ahora sí, vamos con la que sigue.